Correcto, Horacio, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar aquí una vez más en Atalaya y compartiendo con la gran audiencia de esta emisora y particularmente con Noemí, contigo y con Andrés que debe estar por llegar acá al estudio. Claro que sí, un gusto siempre, Horacio. Ingeniero, continúe. Bueno, hace pocos minutos, o digamos, sí, hace una hora aproximadamente, recibimos la noticia y la publicamos en nuestras redes. Primero la publicamos en las redes y luego la vimos al aire, inclusive, así fue la cronología, de que el Corte Internacional de Justicia en La Haya ha decidido no aceptar, ha decidido en este caso, pues no darle paso a la solicitud de México para dictar medidas preventivas o medidas cautelares en lo que tiene que ver al Ecuador. México, dentro de la demanda interpuesta contra nuestro país en la Corte Internacional de Justicia, eh, pues había pedido medidas cautelares en varias de ellas, entre ellas, pues que se le devuelva al señor Glass a la Embajada de México. La Corte Internacional de Justicia negó esas medidas provisionales y también aclara que eso no significa que el juicio termina ahí, ni que se ha inadmitido el juicio, no, que el proceso continúa. Hay también una demanda planteada por Ecuador. Ujú. O sea que vamos a, eso quería preguntarle su opinión a Horacio, aunque no era materia de la entrevista, pero no nos podemos aislar del asunto. Si es que habrá la oportunidad de llegar a un acuerdo por la vía diplomática con los mexicanos. Definitivamente es un hecho que ha marcado un antes y un después en las relaciones internacionales del Ecuador. No solamente creo que con México, creo que es un punto de inflexión en el que muchos países se miran y lo que ocurra finalmente con el fallo de la Corte, pues no solamente va a ser un tema de competencia para nosotros como país. Eh, si tú me preguntas a mí qué puede pasar, no sé, no soy abogado, no conozco los procesos, no sé cómo son los tiempos, pero gracias a la información dada por Atalaya lo entendí así, que el proceso sigue, no es definitivo, hay otras instancias, entonces de ninguna manera creo que se puede dar pues por concluido el tema o de que la Corte haya fallado a favor del Ecuador en algún sentido. La Corte, digo, manifiesta que y solicita que no haya, o sea, que sí se dé el respeto a la inviolabilidad, que permanece el respeto a la inviolabilidad de las De las misiones embajadas. diplomáticas, ¿no? De De las acuerdo, embajadas. ese es el tema de fondo, ¿no? Y sobre eso no se ha fallado, así que esperemos que el tema avance para bien por el país, pero como te decía, desde el punto de vista de uh, lo que ocurrió en los uh, ciudadanos de otros países, es difícil de digerir lo que ocurrió en Ecuador. Eso no se puede soslayar. Claro, eso no se puede soslayar, esa es la verdad. Esa es una análisis realista de lo que ocurre a nivel mundial. Otra cosa es lo que nosotros veamos acá adentro, ¿no? Las 9:28 minutos, 9:28 minutos, don Alcides Montilla y luego la ingeniera Noemí Ceballos. Horacio, este problema jurídico, político, diplomático de Ecuador con México está dentro del análisis que se hace el presidente Noboa. Está dentro del grupo denominado puntos negros o rojos. A ver, yo no les pondría color a los puntos, sí diría que es uno de los puntos importantes para el análisis de la gestión de los primeros meses de este gobierno. Comentábamos hace un momento antes de que entrara al aire Andrés, que han habido algunos temas en estos meses que han, yo no te diría interrumpido, pero que sí han
puesto focos de atención sobre la gestión del gobierno. Creo que el entusiasmo que sentimos todos por este gobierno a su inicio, de ver cómo tomó la decisión dura, decidida, fuerte contra el crimen organizado, eh, ah, eh, generó un nivel de simpatías ah, que creo que ya no lo ha mantenido. Todas las encuestas hablan de que hay un descenso. A pesar de eso, sigue siendo el presidente más popular de la región. Creo que eventos de los últimos meses, de alguna manera han influenciado sobre la percepción actual del gobierno. O sea, era de esperarse que una subida de impuestos afecte a la población y afecte la percepción del gobierno. A nadie, inclusive a mí, o creo que a todos los que estamos en este panel, nos agrada que nos suban los impuestos, ¿no? Ha habido una afectación en el costo de la vida. Eso es algo que no se puede ocultar. El tema de los apagones, como conversamos en algún momento en el pasado, es un tema que nadie esperaba que ocurra. Peor en este gobierno, que había dicho que sabía cómo enfrentar este problema desde la campaña, y al final del día lo sorprendió al gobierno y nos sorprendió a todos con unos apagones que no sabemos si estos regresarán con la intensidad que tuvimos hace pocas semanas. Entonces, de que hay puntos que han afectado la imagen de la gestión del gobierno, no es indiscutible, pero como te decía, de las estadísticas que he visto, sigue siendo el gobierno más popular de la región. En el tema de Ecuador con México, ¿verdad? Hay dos visiones que se contraponen. Es cierto que el Ecuador cometió un desliz, por no decir otra palabra, al incursionar la policía en la embajada mexicana. Eso nadie lo puede negar. Pero en las encuestas hay un 60%, he visto de perfiles de opinión, un 60% que apoya la decisión del presidente. O sea, ¿a quién le podemos hacer caso finalmente? ¿A esto de las críticas internacionales o, o lo que piensa el pueblo sobre esta decisión? Creo que la respuesta a esa pregunta depende desde dónde lo estés mirando, ¿no? Si lo estás mirando con ojos de político local, eh, que está por enfrentar un proceso electoral y la medida generó opinión favorable, entonces está bien, ¿no? Creo que, pero eso es un tema de opinión. Eso no es un tema necesariamente de realidad, es un tema de percepción. Muchos han percibido que se actuó de manera correcta. Creo que la única lectura que yo puedo hacer hasta ahora es esa, es un tema de percepción. Ahora, si el hecho fue legal, fue diplomáticamente acertado, es un tema que se debatirá por mucho tiempo, pero viéndolo en el corto plazo, un gobierno que va a estar poco tiempo en el poder y que ya está iniciando un proceso electoral, pues políticamente le sirvió. Entonces, no digo que sea correcto o incorrecto, pero esa es la realidad. Noemí. Muchas gracias, así es. Horacio, yo comentaba hace un momento y quisiera ya en el aire al aire conocer su opinión sobre la percepción que se ha tenido el gobierno dentro de estas últimas 3, 4 semanas, derivada, yo creería, de tres situaciones. Tema apagones, que ha sido impacto importante durante casi todo este mes de mayo, finales ya de abril. La situación, veía noticias en donde declaraban de que si estoy en lo correcto, Coca-Cola Sinclair no estaba generando energía y que pedían ayuda a Colombia. En la situación del alza del IVA a partir de abril, se empieza a sentir en la economía esa contracción, esa menos capacidad de poder adquisitivo, de consumo. Y el tercer punto es la seguridad. Se siente nuevamente ese oleaje de inseguridad derivado de noticias diarias. En Manabí todos los días se escuchan muertes, sicariatos, sobre todo en la ciudad de Manta. Se escucha mucho también acá en Guayas, bueno, en muchas provincias en realidad. Pero es verdad que en Manabí, y aquí está el titular, aquí por ejemplo el Universo, todo, hay
Hay mucha concentración, Sí. hay una concentración especial en esa provincia, en esa ciudad, en esa zona. Por ejemplo, en la provincia de Santa Elena hay bastante también, sino que muchas veces no salen las noticias. Pero cuando Pudiera uno ser. va, por ejemplo, en este feriado, le dicen, hoy ha habido, ayer 5 muertos. Por eso estoy, o sea, Claro. es De verdad. hecho, ayer en sentido de, entre chiste broma, estaba en una red social y había como un voice note que circulaba y decía, yo vivo por donde mataron a 17 personas, así se ubica, así como, o sea, Ya es punto de sí, referencia. ya es un punto de referencia. De Manaví. No, no, era de Guay, Ya. pero ajá, era nada más como para traerlo a la Sí, mesa. sí. Entonces llega un punto en donde, claro, lo mal estaría hacerlo una normalidad. Eh, Hay críticas, o sea, ya se empieza a sentir críticas por parte de prensa, de que el presidente, por ejemplo, publica una foto corriendo con la esposa mientras, claro, estaba pasando todo esto alrededor. Se pudiera decir que dentro de estas 3 semanas, pues esas cosas han impactado mucho más de todo el trabajo que se venía haciendo desde el año pasado, pues que se ganaron las elecciones. ¿Cómo tomar pues todas estas noticias y en realidad puede percutir y qué pudiera hacer para darle la vuelta y que no continúe pues un descenso sobre su aceptación? Sí, yo creo que la parte final de tu pregunta es lo medular, ¿no? Eh, Creo que si miramos varios meses atrás, el país comenzó a detenerse económicamente a raíz de que se decretó la muerte cruzada. Vamos a hablar claro, esto no es reciente, ¿no es verdad? Ya sabemos lo que pasa frente a un proceso electoral con la economía, todo se pone en pausa, ¿no? Y peor aún cuando sabíamos que venía un gobierno que no iba a durar 4 años, sino lo que faltase por cumplir del gobierno que estaba terminando anticipadamente su gestión. Entonces, estos temas adicionales de impuestos, apagones que impactan sobre la producción, han puesto definitivamente un sello, ¿no? Que marca el estado de ánimo de los empresarios, ¿no? Todos los que conversamos con empresarios vemos mucha preocupación, yo no diría necesariamente pesimismo, pero sí preocupación y de nuevo al saber que se inicia ya otra campaña electoral, que hay mucho ruido alrededor sobre incertidumbre, quiénes van a ser los contendores, ¿no? Veía el otro día una encuesta de Comunicaliz y decía que los electores están divididos entre 25% correístas, ¿no? El voto duro de los correístas, 25% de anticorreístas, lo que nunca votaríamos por Correa, pero en la mitad hay ese otro 50% que no es ni correísta ni anticorreísta, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que hay una tendencia sólida a vencer lo que podría llamarse en este país la izquierda, que yo creo que más que simplemente una nueva forma de populismo disfrazado de ideología, pero creo Es una que izquierda populista, ¿no? así es, O un populismo de izquierda. así Sí, es, sí. así es, no, creo que no es otra cosa que esa y que nos dejó muchos malos recuerdos a muchos ecuatorianos, pero ya hay casi una nueva generación de votantes que no vivió lo que nosotros vivimos en el año 2008, 2009, 2010, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para esa nueva camada de votantes es un tema neutro. Entonces, creo que va a ser un proceso electoral en el cual volveremos a lo de siempre en este país, ¿no es verdad? Las dudas, la preocupación, la polarización. Y es un tema mundial, este neopopulismo, como leí el otro día un artículo en el New York Times, inclusive en Estados Unidos, Sí. ¿no es verdad? Cada vez hay una polarización más grande y el candidato que se prevé hasta ahora por las encuestas que gane las elecciones, la prensa norteamericana seria lo tilda también de neopopulista. No, No no es un populista. populista, o sea, no es necesariamente la derecha Biden republicana también es tradicional. populista. Cuando quiere es populista. Biden. Bueno, pues los demócratas siempre han tenido esa inclinación hacia menos impuestos. O sea, no sé si recuerdan hace unos meses cuando fue la huelga en Detroit de las 3 grandes compañías de automóviles, fue el presidente Biden a marchar con ellos, ¿no? Entonces, sí. Eso no lo hemos visto en Latinoamérica nunca. Claro, un presidente es otra. marchando con unos huelguistas. Porque los sindicatos, allá las uniones, sí, son fuertísimos. Y tienen también otro tratamiento de las cosas. Pero regresando al país, tú decías si es que desde la comunicación algo podría variar. Y yo digo sí, creo que nos hace falta
algo que nos haga soñar, algo que nos haga ver un rumbo, algo que nos haga ver luz. O sea, no es suficiente como fue al inicio ver a los militares en las calles o ver los reportajes de los allanamientos y las capturas. Vi el otro día una información de Human Rights Watch, que no sé qué tan certera sea, decía que hubo en el periodo desde que se declaró esta guerra interna contra el crimen, han habido 9.000 detenciones, de las cuales menos de 500 fueron llevadas a la justicia y están en un proceso de juicio. Entonces, Y sentencia de 200. ¿Mm? Sentencias 200. Bueno, pero me sorprende que haya sido tan rápido una sentencia, pues, ¿no? Eso no lo veo tan mal ese tiempo, tan solo. Es la cantidad. Pero es la cantidad. Entonces, claro, fue información que nos abrumó y nos dio esa sensación de que se está actuando con dureza en la represión de los delitos y del crimen, y nos pareció fantástico. Pero como tú decías hace un rato, vemos que estos brotes de violencia siguen. Entonces, creo que hace falta algo más. Si regresamos a esa encuesta de Comunicaliza, tú dices, y ves ahí el principal problema del país, la mayoría dice la inseguridad. Pero luego cuando sumas desempleo, inflación y costo de la vida sumados, ese es el real problema del La país. economía. Ese es el real problema. Eso es lo que desafortunadamente el resto se normaliza. Salimos menos, salimos por otras partes, ya no vamos a donde antes nos gustaba ir, pero la luz la tienes que pagar, la comida la tienes que comprar, el arriendo hay que pagar, la pensión del colegio hay que pagarla, Y de la allá gasolina para la hay ni tienes. luz, y no hay ni luz. Y no hablemos ni de la luz ni del agua. A mí me pasó, yo este fin de semana llegaron a cobrarme la luz a mi casa. Así de repente. Así de repente. Y yo, ¿y por qué me están cobrando la luz si ni siquiera me llegó la planilla? Y no solamente la mía, todo mi condominio dentro, por si acaso. Mismo caso, ¿no? El También. sábado. Entonces, Mismo caso. en Nunca ese llegó el momento, ingresar a la banca a pagar, porque si no me cortaban la luz. Y luego el lunes me llegó un recordatorio como que estaba en mora y yo ya había pagado, ¿no? Entonces, y el agua carísima este Pero mes. están No sé por qué. cortando ahora. Sí, Agua y luz subieron durísimo. subieron ambas. Carísimo. Durísimo. Claro. Durísimo. O sea, La luz subió. pero bueno, disculpa que interrumpí, pero tenía No, que hacer el comentario. Una cosa respecto a las planillas de luz. Hace tiempo, por ejemplo, en mi casa no llegan. Mm. Tengo que buscarla. Así es, tienes que entrar a buscar. O sea, a mí me llega por mail, por si acaso, pero ok. ni siquiera por correo me llegó. Me llega los 5 primeros días de O sea, cada ya mes. físicamente ya no. No. No, yo ya ni la veo. Por último, ya la veo en mi correo. Acá en Guayaquil, creo que, no sé a usted si Las planillas de los 2 últimos meses me llegó una una sola de las dos. físicamente. La segunda, uno tiene que tener la curiosidad para estar a cada rato buscando en el internet, en su correspondencia, Sí. a ver si le ha llegado y pagar. Ujú. Cuando usted ya paga a través de las redes sociales, ¿verdad? Usted se acostumbra a que determinado mes o determinado día busca, ahí dice, ya llegó la planilla de luz, paga en este momento, porque si no me cortan. No es que uno no sabe en qué momento le han puesto como límite máximo de Claro, pago. claro, el fecha. No pasa que ya esté vencido y ni sepa uno, no, yo voy a pagar de una vez porque si no me vienen a cortar. Ujú. Correcto. Sí, pero eso pasó este fin de semana. Llegaron en condominio, y no solamente a mí, a todos los que estábamos. Y súper elevada la Y planilla. elevada. En el caso de mi departamento, 100%. ¿no? Claro. El doble Elevación. Sí, Yo el 50%. sí. 100%. Sí, en mi caso también bastante elevada. Eso causa descontento en la gente, Ujú. porque primero que dice la gente, a ver, todos decimos realmente, pero el que menos tiene, se le hace más difícil, obviamente, y dice, pero si hubo tantos apagones, ¿por qué me sube la Porque luz? sube la O luz. sea, Y el agua lo mismo. y el Porque agua también. en el lugar, bueno, al menos en mi caso, si yo tengo luz, no tengo agua. No. Por Yo el digo, tema no de la tiene bomba, sí. sentido. Pero mira, regresa ahí a la comunicación. Ahí son cuando uno puede visibilizar los errores de comunicación del gobierno. ¿Qué pasó en los apagones? Una de las medidas paliativas que dictó el gobierno es, bueno, vamos a subsidiar el 50% de la planilla. Sí. Entonces todos esperábamos, y me incluyo,
una factura inferior a la del mes anterior, no una factura con el 100% de recargo del mes anterior. Es que todavía no se aplica el Bueno, pero Pero es que si te pero rebajan el eso no nos 50, dijeron al llega lo inicio. mismo. O sea, ese es el problema. eso les digo, o sea, regresamos a la Eso es la falta de comunicación. Regresamos a la comunicación. No, y es que si incrementaron y te rebajan el 50, en el neto es el mismo. Así es, así Esto es como cuando hay ofertas, pero subieron el precio antes. Claro. Entonces, Entonces, tú preguntabas desde la comunicación qué se puede hacer mucho, ¿no? Lo conversábamos la última vez que estuvimos aquí con Andrés y con Noemí para Claro, el para- día de la de la de la consulta consulta popular. hablábamos justamente de este tema. Entonces, es fundamental ver cómo desde la comunicación puede crearse una percepción, como desde la comunicación puede Pero ¿quién no crearse puede una corregir propaganda. eso? Eso es un tema de decisión del gobierno, ¿no? Eso, Pero el eso no jefe- viene desde la ciudadanía. pero el jefe de Claro. comunicación lo debería corregir. Por ejemplo, usted es presidente de la República y en este momento anuncia, voy a bajar las tarifas de energía eléctrica. Yo le digo, presidente, ¿Cómo? diga cómo, cuándo y todos esos detalles, porque si no la gente después, ahorita, que le va a decir, el presidente de la República nos mintió, porque no nos están bajando el precio de la energía eléctrica, Claro, mira, como no nos está bajando. mira tú la diferencia con el ministro Luque, ¿no? Es un ministro que tomó la decisión de informar la verdad tal como es. La verdad, Tal como así, es. La situación cruda. Frentea, cruda. como dice la gente, Cruda. frentea. frentea. ¿Verdad? Y te dice la verdad, ¿no? Entonces, no le ha generado ilusión ni expectativa, pero nos bajó, ¿no? El fastidio, la desidia que estábamos sintiendo en el momento de los apagones. Entonces, sí, cuando hay situaciones duras hay que tomar decisiones duras, pero hay que saberlas explicar. Oiga, y se puso el poncho, si sabe. Y se puso Porque el no poncho. fue el edulcorado ministro que anda con terno, andaba con una camisa. Camisa, jeans. Eso es una imagen de que está trabajando, ¿sí o no? Sí, sí. Claro, sí. Como tú lo puedes ver al presidente. Al presidente lo vas a ver, rara vez lo ves con corbata, ¿no? Claro. Entonces, Sí. lo ves Solo para eventos solo como para eventos la muy formalidad, formales, muy no es formales. un presidente que con su vestimenta nos da esa apariencia de que es un hombre que está trabajando en su función. Hubo otra falla en la comunicación, el tema del IVA, que no se explicó detenidamente en qué momento el IVA iba a afectar a todos o no iba a afectar a todos, porque el IVA no es que afecta a todo el aparataje de los productos de consumo. Entonces, Bueno, la tengo No, entendido lo que la primera canasta necesidad. básica no es afectada. Así Hay es. que saber qué es lo Sí. que hay en Sí, la pero canasta si usted se va a básica. tomar un café en cualquier centro comercial y le pide una factura y dice IVA tanto. Claro, el Y la IVA Pero dice, claro, o sea, pero- no es el ¿cómo? café que te tomas en la Exacto, cafetería, ¿no? claro. es el servicio ya que Ahí está es- grabado. ya. Porque ya hay una elaboración. Ya hay una- Pero si Un compras servicio. si El compras café en grano es 0%. es 0. En grano, pero no el No, industrializado. eso no es industrializado. Claro. Y es que eso sí afecta a la gente, Pues, porque es verdad, porque el público dice, no sube, pero no es cierto que no sube, sí sube, porque el IVA afecta a todo, o sea, como en este caso, afecta al transporte, afecta al combustible, entonces genera una elevación. Vimos el tema de la inflación del mes de abril, ¿no? Ujú, correcto. Y peor en un país donde estábamos acostumbrados a vivir casi sin inflación. Claro, pues. Entonces, Sí, 3% de inflación es un montón para Es nosotros. mucho. Es 2% ha subido la inflación. ¿Cuánto? 2%. 2 punto algo, 2.4. 2 En Argentina es 8 puntos por mes. No, pues eso allá es un manicomio. Oiga, Perdóname, 8% por mes para ellos es una bendición. claro, claro, para ellos sí estaba. Claro, estaba mucho más alto. Solo quería comentarles algo antes que Noemí continúe con sus preguntas. A propósito del ministro Roberto Luque, él ha manifestado temprano, bueno, realmente fue anoche, y sino que yo lo vi esta mañana, debido a un abrupto y repentino aumento en los sedimentos de la captación de la central Coca-Cola Sinclair, Sí, sí. se ha cerrado las compuertas, haciendo que la misma no genere energía eléctrica. Era lo que acababa de comentar, sí. Sí, leí, Sí, sí. sí. Así lo leyeron. Sí, Ah, sí, ok, acababa de comentar de Esto, que, ok. O sea que eso puede ser y que se temporal. pedía ayuda a Argentina, a Colombia. Colombia. No, Van a se me comprar quedó con otra vez Argentina. energía Colombia. Energía otra vez a Colombia porque habían cerrado Coca-Cola Sinclair. No estaba generando energía. O sea que preparen las planillas porque Ese costo nos lo traslada. Ese costo lo traslada. Ese costo en algún momento lo traslada. Lo terminamos pagando. Punto. O sea, sí, no hay almuerzo gratis. No, Total, no hay Horacio, almuerzo ahora gratis. que estamos hablando de comunicación y que se ha cambiado pues al jefe de la comunicación,
y Zurieta por Vélez, ¿verdad? Ujú. ¿Está viendo algún cambio usted? Yo lo estoy viendo porque estoy viendo en la televisión, en los medios que están saliendo los ministros a hablar más. El presidente también está hablando, están haciendo acuerdo de la gente, de las acciones del gobierno. Eso es un cambio de comunicación. A ver, definitivamente hay un cambio, ¿no? Lo que tú acabas de expresar es lo real, ¿no? ¿Verdad? Creo que han encontrado cuáles ministros tienen la capacidad de enfrentarse mejor a la prensa, ¿no? O hay otros que no tienen una buena capacidad para enfrentarse a la prensa, Ujú. pero lo hacen a Habilidad. través de otros medios, pero hay un esquema de comunicación mucho más amplio y no recargado sobre el presidente, ¿no? Que ya sabemos que es una persona que no se comunica mucho, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, creo que hay una decisión importante desde la Secretaría de Comunicación al buscar que hayan más voceros del gobierno. Lo que sí me sorprende a mí es que en cualquier gobierno, usualmente el vocero ah, o es el secretario general perdón, secretario general de De la la administración, administración, ¿no? ¿Verdad? claro. Tiende usualmente, o el ministro de gobierno tiende a ser el vocero, ¿no? En este caso, ambos aparecen muy poco, ¿no? Porque eso fue también Búsquenlo entonces. aquí la responsabilidad es porque no aceptó la Secretaría de Comunicación, que nosotros le propusimos aquí. ¿Se acuerdan que una propuesta en firme de parte de Atalaya? Claro. Yo pensaba que era de Gustavo González, ¿no? Pero que ha sido oficial. No, pues ya la cogimos, la cogimos. Fue de Gustavo González, pero ya la cogimos, ¿no? Además que ese es aquí hay, no sé si es triunvirato o de cuatro, pero por lo menos triunvirato manada vista, pues. Era complicado. Es verdad. Claro, sí, sí, Correcto. tú ves otro cambio importante en el gobierno, en la cual en su comunicación es este uso intensivo de las redes sociales, seguramente, y es un hecho cierto que Pero no hace uso de las redes sociales, oiga. el gobierno, me refiero yo, Ah, ¿no? El gobierno. Pero la esposa sí la hace. bueno, se les También. pone así. Claro, esa es su cuenta personal, ¿no? ¿Verdad? Claro, Entonces, claro, pero que de una u otra forma pero por supuesto, o sea, ayuda. si hay un activo que tiene este gobierno en imagen, es la primera dama, ¿no? Totalmente. Y saben manejarlo muy bien, ¿no? Por supuesto. Ella tiene un gran manejo para Le pone comunicar. como otra matiz a veces en ciertas situaciones por varios aspectos, ¿no? Así es. Probablemente algunos lo vean como demasiado informal, pero creo que ella sabe muy bien con quién se está conectando y es un Sí, grupo de tiene su edad que está mercado. acostumbrado a comunicarse de esa forma. Totalmente. Entonces, ella lo hace muy bien. Horacio, una pregunta, que ese es un tema que de verdad a mí me intriga y yo bromeo a veces y digo, Ecuador es como una novela, todos los días nos levantamos con una noticia ahí. El, ¿Qué va a pasar cuando el presidente tenga que dejar encargado el puesto? El tema con la vicepresidenta. Sabemos que desde el inicio no hay una buena relación. Y la semana pasada, me parece, se publicó una noticia con un titular que decía por parte de la vicepresidenta diciendo como de, yo tengo que llegar al poder. O sea, que era como incuestionable eso. ¿Qué cree que se esté, pues, o cómo pudiera ser para dejar encargado ese puesto y, no sé, responsabilidades limitadas? ¿Cómo se pudiera administrar? Sabemos de que ya hay algunas cosas que han venido otras situaciones con ella, al haberla enviado encargado, pues, como vocera, el tema con el hijo, que ya es un tema también personal, ¿no? Y que se ha hablado mucho de eso. ¿Cómo sería esa administración en ese momento cuando llegue? A ver, mira, ahí sí creo que la Constitución es muy clara. No soy abogado y peor Totalmente. constitucionalista, pero entiendo simplemente que cuando te encargan el poder, te encargan el poder, punto. ¿No? Creo que Ok. no hay limitaciones salvo que se negocien y que en este caso pues veo difícil que haya una negociación Ujú. frente a las cosas que han estado ocurriendo entre ambos. Lo que a mí sí me sorprende es que cuando hay esta ruptura que se nos hizo evidente a todos el mismo día de la toma del Cierto, poder, fue ¿no? evidente. No nos han explicado por qué. Tan solo sabemos que estas cosas ocurren, ¿no? Que no fue invitada a la celebración de la posesión. Pero no es necesario invitarla. Eh,
Si yo te hago saber que no vas a ser bienvenido, capaz. No, mira, no sé si era necesario invitarlo o no, ¿no? Tan solo sabemos que no fue y que ella hizo una celebración Eso fue el aparte. hecho, Ya, ya, eso fue el hecho. eso es esa es la verdad. No sabemos si había que invitarlo o no. Pero vemos que ella no asiste, que hace una celebración aparte. Días después, su viaje a Israel, ¿no? Después lo que ha pasado con el hijo y las declaraciones de ella. Entonces, es evidente que hay una animosidad entre ambos. Pero ¿por qué no nos explican por qué? Para poder entender por qué quieren hacer lo que quieren hacer. Ujú. Creo que eso, de seguro hay unas razones de peso muy grandes que si nos enteráramos, pudiéramos tomar una opinión más acertada que simplemente decir, a ver, aquí, ¿qué está pasando que me marea, me confunde, me fastidia? Es otro síntoma más para la inestabilidad en este país. Entonces, yo creo que por generar calma y tranquilidad, debieran explicarnos qué es lo que pasa entre el presidente y la vicepresidenta y cómo va a ser lo que hasta ahora es inevitable. Si el presidente va a correr como candidato, tiene que encargar el poder. Total. ¿Y cómo pudiera jugar en contra para las últimas, bueno, el mes de la campaña Así es. electoral, Así es. totalmente, ¿no? Claro, Y pues, ahora que tú hablas de la campaña electoral, Noemí, ¿qué le parece el retiro voluntario a propósito de Jan Topic? Porque muchos dicen que no es que se va a retirar definitivamente de la política, sino que está viendo los momentos y el momento para él no es el adecuado ahora y que va a esperar, no se sabe. Muchos dicen que este retiro, ¿verdad? Al que más va a favorecer es al candidato presidente que tenemos. ¿Cómo lo miras tú, Horacio? A ver, creo lo primero, creo que en la carta de Jan Topic anunciando su retiro de esta campaña, no habla de un retiro de la política, No, pues no, ¿no? no, Esta solo dice que no corre en esta elección, claro. ¿no? Ah, tampoco muy claros los argumentos, porque son así como muy amplios y genéricos, pero sus razones tendrá. Capaz las encuestas dicen que no era su momento y punto, ¿no? Porque estaba haciendo campaña hasta hace pocas horas de Claro, hacer la comunicación claro. pública. Entonces, lo único que se me ocurre a mí es que capaz vio números que dicen, a ver, con estos números no llegamos, ¿no? Siendo práctico. Eh, ¿A quién favorece? Sí, definitivamente favorece a la tendencia de la centro derecha por la que corre el presidente. No, no veo otro candidato apareciendo con fuerza en la centro derecha en el tiempo que queda antes de la convocatoria a las elecciones. Está regada la probabilidad de una opción presidencial, digamos, de una opción para llegar a la presidencia. Cualquiera puede ser en este momento candidato y puede ganar. ¿O tú crees que el correísmo necesariamente va a estar a la segunda vuelta y que muy probablemente también Daniel Noboa también vaya a la segunda vuelta? Es difícil hacer futurología, pero creo que los números están claros, ¿no? Digo, ese 25% de voto duro del correísmo pone a su candidato en la segunda vuelta. Pero no le alcanza para ganar las elecciones. Mira, las dos últimas veces se quedó por muy poco, ¿no? Entonces, es un tema de quién es el candidato, cómo hagan la campaña, quién sea el contendor y cómo haga la campaña. Entonces, garantizar que quien corra por el correísmo o el presidente la tengan fácil, no la tiene fácil, ninguno de los dos. Crear un nuevo candidato con opciones desde hoy hasta las elecciones, lo veo complicado, ¿no? Creo que lo que vivimos en el proceso de elecciones presidenciales pasadas, donde Daniel Noboa se convirtió en presidente, hubo circunstancias tan particulares que movieron todo el tablero y alguien que no tenía opciones se convirtió en el presidente de la República. Entonces, no veo, o al menos espero que no ocurran situaciones catastróficas que alteren de la misma manera el panorama electoral que ya estamos comenzando a vivir. Esa baja en la encuesta, esa baja de popularidad del presidente Noboa, estaba en el 70, ahora está en el 60. Es importante de todas maneras. Es brutal. Creo que ningún presidente de la República de los últimos 3 periodos a 6 meses de gobierno tenía ese nivel de popularidad. Entonces, claro, decir ha perdido 15 puntos, sí, pero tiene 60 y pico. Y considerando que él ha tomado medidas muy drásticas.
El tema de los apagones le debe haber afectado directamente a él. El tema del aumento del IVA, ni Aumento se del IVA diga. sobre todo. O sea, medidas muy drásticas y sin embargo con 0,60% nos haría presumir que cualquier otra medida que pueda tomar en lo que resta de su presidencia harían que no baje necesariamente al 50%. Y con 50% puede ganar muy bien las elecciones. Si él no comete errores grandes, creo que ese es el camino, lo que tú estás diciendo. Ya ahorita él tiene una base sólida que tiene que preservar y no creo que se arriesgue a cometer errores que le puedan costar su capital político. Sí, acabo de ver porque ayer circulaba en redes sociales pues un comunicado de un grupo terrorista diciendo de que retiraran pues a los policías, etcétera. Y anoche han habido 47 operativos en Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos y otras 3 provincias en donde han detenido a 54 vinculados a grupos terroristas. Entonces, bueno, el estado, estamos otra vez en estado de excepción. Ha dicho el ministro igual de Turismo que no se va a afectar Sí, otra vez. movilidad. Este fin de semana tenemos 7 IVA provincias en estado de excepción. 8%, porque así lo ha decretado el presidente, pero hay que ver qué ocurre, ¿no? Con todo este tema de la inseguridad que sí afecta pues a toda la ciudadanía. Ujú. Sí, la clave, creo yo, estaría, y es lo que no veo ocurrir, salvo situaciones muy concretas de ciertos miembros del gobierno, de tratar de darnos ilusión, tranquilidad, esperanzas de nuevos días. O sea, Ujú. creo que estamos muy concentrados en el día a día, ¿no? Y el día a día no es agradable, como tú lo dices. Ayer murieron 4, ayer murieron 7, anoche hubo 140 allanamientos, 74 presos más vinculados a grupos terroristas. Entonces, ese contrapeso de esta noticia fuerte que no es positiva, ¿no? ¿Verdad? Porque nos afecta en el estado de ánimo. Y vamos a entenderlo así. Probablemente es una medida correcta, necesaria, pero no nos mejora el estado de ánimo, Correcto. ¿no? Ese es el punto. Entonces, sí necesitamos, perdón, el gobierno necesita, ¿no? Si quiere mantener ese 60 y pico por ciento de aceptación que tiene, el hacernos ver un futuro, ¿no? No puede ser que nos hagan ver solamente ayer allané, ayer capturé, hoy apresé, hoy recapturé. Eso no es suficiente para esperanzarnos, para ver que este país tiene futuro, ¿no? Ujú. Horacio, me gustó tu artículo sobre la Coca-Cola y el reciclaje. Mm. Estuvo muy bueno. La verdad es que fíjese cómo es, ¿no? Los sacrificios, ¿no? Hasta dónde llegan, ¿no? Define, bueno, ahí tienes un caso de publicidad comercial, ¿no? ¿Verdad? Dice, a ver, si la causa vale la pena, voy a hacer cosas que necesariamente no están en el manual, ¿no? Entonces, este caso de Coca-Cola de afectar su logo, que es algo, entre comillas, sagrado para cualquier empresa, Noemí lo sabe muy bien, eso no se toca, no se altera, hay unos patrones, hay unos colores, hay unas prohibiciones, ¿no? Entonces, atentar contra eso, como decía yo en ese artículo, es una movida estratégica interesantísima. Por más de que tiene detractores, dicen, no, esto es un caso de greenwashing y tú lo que haces es con esta movida trasladarle la responsabilidad del reciclaje a los consumidores en vez de que tú modifiques tus envases para que no contamines o te preocupes de recoger tú para reciclarlos o hacerlos de un material que no contamine el ambiente, ¿no? Entonces, Claro. si yo peso las cosas, digo, dale nomás, arrúgame el logo, que no. Claro, Es clarito, ¿no? claro. Pero mira, ahí tú regresas, es que Coca-Cola es un caso hermosísimo en comunicación. Es una marca que tiene más de 100 años. Y es una marca juvenil, ¿no? Entonces, es como si Se ha tiene ido 100 años. moviendo en el tiempo. Así es, o sea, siempre, Ha ido siempre se comunica surfeando. con los jóvenes, ¿no? O sea, no es que se quedó con los que tenían 18 años en 1920. E incluso en Súper una interesante. tendencia actual de healthy, de consume mejores cosas, sabemos que claramente la Azúcar, Coca-Cola es totalmente azúcar, los componentes que tiene no es lo mejor y que pues aún se mantiene, ¿no? Porque siempre lo han Mira, puesto que es como une a la familia, ¿no? unen a la familia, son la Y el felicidad, deporte. la bebida de los Los jóvenes y deportes, cuando es auspiciantes de todos azúcar los y todo, deportes. la gente cree que sí. Bueno, el único que vi que sacó a
Cristiano. Cristiano sí sacó una vez de una entrevista. Sí, sí, sí. Cristiano la sacó. Sacó la botella. Porque no tomó Coca-Cola. Eso, Mira, seguramente porque no lo auspicia. No, pues si no la ponía, si no salía con la la destapaba y se la tomaba. Probable. Muy bien, queremos agradecerle a el licenciado Horacio Chavarría, mi primo, que está aquí con nosotros. Excelente la entrevista. Ya está nuestro próximo invitado, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Como anillo al dedo. Claro, nos pidió justo Julio Ayala, dijo el jueves, estén Claro. atentos, hay que invitar al embajador Fernández de Córdoba. Más tarde. Yo también pensé, si es verdad que hay 7 horas, Claro. hay 7 horas, pero lo han dicho a las 8 de la mañana acá, son, bueno, 3 de la tarde, o sea que sí hace sentido. Ya, No dejan ya las cosas estoy en Quito. para ya el estoy en último, ¿no? A las 5 y a las 5. A las 5, y se van a la casa a las 5, no hay nadie que le diga nada, nadie que hacerlo. Así es que. Así es que gracias y que tenga un muy buen fin de semana. Un gusto haber estado aquí de nuevo con ustedes. Creo que ahora sí van a poder hablar con propiedad de temas diplomáticos, ¿no? No, bueno, aquí lo hicimos desde el punto de vista de la comunicación y de la opinión, ¿no? Julia, que es. Pero gracias una vez más por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Y lo felicito, le queda muy bien esa camisa amarilla. Va a frotar la medalla para que gane Barcelona. Va a frotar la medalla, ¿verdad? Estamos haciendo fuerza por Barcelona. Eso. Vamos a la pausa comercial.